We are Seisonte. Hola amigos de Seisonte, ¿cómo están? Espero súper bien. El día de hoy tenemos un video muy especial dedicado a nuestra amiga Catherine, quien nos escribió hace algunos días. Hola, saludos desde California. Ella nos comenta que su padre es salvadoreño y su madre americana. Sin embargo, en casa nunca hablamos español, a menos que hayan reuniones familiares, y suelen utilizar el pronombre vos. Hace poco empecé a estudiar español en la escuela porque quiero comunicarme más con mi familia. Sin embargo, ellos no usan el vos, sino el vosotros. Estoy un poco confundida. Por favor, ayuda. Muy bien, Catherine, no te preocupes. Aquí estamos para ayudarte, no te vuelvas loca con esto. Y la verdad que en cuestión de pronombres puede ser muy difícil y depende mucho de la nacionalidad. Incluso dentro de América Latina, los pronombres pueden utilizarse de forma diferente. Hoy te vamos a explicar cómo se usan los pronombres en El Salvador. Empecemos con el vos, que es lo que más se usa. Es el pronombre coloquial, casual. Lo puedes usar con personas de tu misma edad o menores, o personas con las que tienes mucha confianza. Ojo, algo que me gustaría tocar acá es que recientemente hemos empezado a usar más el vos con nuestra familia, con nuestros padres especialmente. Hace algunas generaciones atrás esto era imposible y siempre se utilizaba el usted para demostrar respeto hacia ellos. Algo importante también que quiero decir es que el vos no lo aprendemos en la escuela. Usualmente nosotros tenemos clases de español en la escuela, aunque seamos nativos, claro, y aprendemos la conjugación del vosotros, del tú, del yo y de todos ellos excepto el vos. El vos lo aprendemos de forma empírica, con nuestros amigos, jugando, con nuestra familia, en la interacción social. Algo importante del vos es que suele ser un verbo que no cumple con las irregularidades de muchos verbos. Por ejemplo, el verbo tener. Cuando lo conjugamos, la gente dice tú tienes, pero en vos no ocurre ese cambio vocálico y decimos tenés. Muy bien, veamos otro ejemplo. Querer. Tú quieres. Vos querés. Me gustaría que le pongan mucho ojo a esto porque mucha gente dice el vos y el tú se conjugan igual, pero si bien es cierto que hay algunos verbos que su conjugación es igual, algunos no. Y el ejemplo más común es el vos sos, que viene del verbo ser. Muy bien, pasemos a nuestro siguiente pronombre, tú. Usualmente no nos tuteamos en El Salvador, pero sí es posible. Puedes tutearte ya sea con tus amigos, en una conversación cara a cara o también por mensaje de texto. Usualmente lo hacemos con nuestras personas más cercanas y que tenemos cierta confianza. Aunque sí, se utiliza más el vos. Siempre. Y este es un pronombre que sí estudiamos en la escuela. Y finalmente, el usted, que es el pronombre que se utiliza con las personas mayores, adultas, o a las que tiene cierto respeto. Por ejemplo, en mi trabajo, incluso si hay personas menores que yo, a mis estudiantes, yo los trato de usted, por respeto, porque estamos en un ambiente profesional. También en la escuela y en la universidad, siempre solía utilizar el usted. Con mis profesores o con los catedráticos, licenciados, ingenieros, que es como usualmente les llamamos a los profesores de la universidad. Espero que esto te haya servido de ayuda, Catherine. Si tienen alguna pregunta de léxico, gramática, no duden en escribirnos y vamos a ayudarlos. Hasta pronto, chicos. No olviden darle like y suscribirse. Adiós. We are Seisonte.